Bienvenidos a Voces Entre Líneas. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Un libro que, aunque escrito en 1937, sigue siendo una guía para muchos. Sin duda, ¿verdad? Y hoy vamos a explorar cómo sus principios, basados en las experiencias de cientos de millonarios, pueden aplicarse hoy en día. Exacto. Y para eso nos basaremos en varios artículos y blogs que analizan las enseñanzas del Hill. Me intriga. Empecemos por el núcleo del libro El poder del deseo. Ajá. Hill afirma que un deseo ardiente es el punto de partida para la creación de riqueza. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, Hill propone 6 pasos concretos para convertir ese deseo en realidad, y lo interesante es que algunos de esos pasos se asemejan a técnicas de psicología moderna. Interesante. Por ejemplo, escribir y vocalizar las metas, un método que refuerza la conexión con el subconsciente. Es fascinante cómo ideas de hace casi un siglo aún resuenan hoy. Sí, sí. Hablando del subconsciente, Hill le da una gran importancia a la autosugestión. Creía que la mente subconsciente se podía programar para el éxito a través de afirmaciones positivas repetidas. ¿Cómo se conecta esto con las herramientas digitales de hoy en día? Es una excelente pregunta. Piensa en las recomendaciones actuales de usar recordatorios y notificaciones para mantener el enfoque en los objetivos financieros, como propone el blog de ClickUp. Ya veo, ya veo. Podríamos decir que Hill fue un visionario al destacar el poder de la repetición constante para alcanzar el éxito. Es cierto, la tecnología puede ser una gran aliada. Y hablando de aliados, Hill también resalta la importancia de los grupos mastermind, es decir, rodearse de personas exitosas para impulsar la responsabilidad y generar ideas. ¿No te parece que eso se asemeja al brainstorming moderno? Totalmente. De hecho, me parece que la idea de Hill sobre las vibraciones de pensamiento que se transmitían entre las mentes era una forma de anticipar la importancia de la colaboración y el intercambio de conocimientos. Claro. Es algo que Instagram también resalta al hablar de cómo los grupos masterminds complementan habilidades y brindan conocimiento especializado. Entonces, para Hill, el camino al éxito no es un viaje en solitario, sino una expedición compartida con personas que vibran en la misma frecuencia. Exacto. Me gusta esa analogía. Y hablando de la mente, Hill le da un lugar importante a la imaginación, ¿verdad? Por supuesto, Hill distingue entre la imaginación sintética, que combina ideas existentes, y la imaginación creativa, que genera nuevas. Es como si la mente fuera un taller donde se pueden crear nuevos inventos o mejorar los ya existentes. La imaginación como el taller de la mente, donde los pensamientos se transforman en planes tangibles. Es una idea poderosa, pero ¿de qué sirve la mejor idea si no se lleva a la práctica? Exacto. Y aquí es donde entra en juego la persistencia, un concepto central en la filosofía de Hill. Sí. Él era un firme creyente en que los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan, pero no se trata de una persistencia ciega, sino de una que se adapta a las circunstancias. El blog de ClickUp lo explica muy bien, ¿no? Hablan de la importancia de adaptar los planes según lo que funcione y de hacer los cambios necesarios. Ponen el ejemplo de mejorar el flujo de caja analizando el inventario y las condiciones de pago. Precisamente. El fracaso no es el fin, sino una oportunidad para aprender y ajustar el rumbo. Y esto me lleva a un punto que quizás genera controversia: la transmutación sexual. Entiendo. La idea de redirigir la energía sexual hacia actividades creativas y empresariales. Ajá. ¿Cómo podemos interpretar esta idea desde una perspectiva moderna? Es un concepto complejo, sin duda. Debemos recordar que el libro fue escrito en una época con una comprensión diferente de la psicología y la motivación. Cierto. Quizás podamos verlo como un reflejo de su tiempo sin necesariamente endosarlo. Tienes razón. Lo que sí podemos rescatar es la idea de canalizar la energía, sea cual sea su origen, hacia objetivos constructivos. Y hablando de energía, Hill también destaca la importancia de una mentalidad positiva, Claro. creer firmemente en que se pueden lograr los objetivos. Es decir, mantener la fe incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. ¿Sería esa la clave para superar los obstáculos? Sin duda. Como dice Hill, la fe es el antídoto contra el fracaso. La fe en uno mismo, en el plan y en la capacidad de alcanzar el éxito. Y para mantener esa fe, la visualización es fundamental. ¿Te refieres a visualizar el éxito? Sentirlo como si ya fuera una realidad. Exactamente. Es una herramienta poderosa para programar la mente subconsciente, pero no basta solo con visualizar, hay que actuar. Y aquí es donde la planificación organizada entra en juego, tal como Hill lo describe en su libro. Claro, un plan bien estructurado puede marcar la diferencia. Y como bien menciona Instagram, no se trata de un plan rígido, sino de uno flexible que se adapta a los cambios y a los desafíos que puedan surgir en el camino. Hablando de desafíos, Hill dedica un capítulo entero a los 3 grandes enemigos del éxito: la indecisión, la duda y el miedo.
3 obstáculos internos que pueden paralizarnos y alejarnos de nuestros objetivos. ¿Cómo podemos combatirlos? Hill propone el autoanálisis como herramienta clave, observarnos a nosotros mismos, identificar nuestras debilidades y trabajar en ellas para convertirlas en fortaleza. Me parece genial que Hill ofrezca preguntas concretas para guiar este proceso de autoconocimiento. Es como tener un mapa para explorar nuestro interior. Sí, preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra conducta, nuestra actitud y nuestro impacto en los demás. Y por último, pero no menos importante, Hill nos recuerda la importancia de controlar nuestros pensamientos, es decir, de ser conscientes de los mensajes que nos enviamos a nosotros mismos y asegurarnos de que esos mensajes sean positivos y constructivos. Exacto, porque como él dice, los pensamientos son energía magnética que atrae lo similar. Si pensamos en éxito, atraeremos el éxito. Y si pensamos en fracaso, Sacaremos el fracaso. Es una lección que hacemos cada día, con cada pensamiento que albergamos en nuestra mente. Un concepto poderoso para reflexionar, ¿no crees? sin duda. Y es precisamente ese poder de elección lo que nos hace dueños de nuestro destino. Exacto. Hill nos invita a dejar de ser víctimas de las circunstancias y a tomar las riendas de nuestra vida. Y para tomar las riendas, la acción es fundamental. De nada sirve tener un deseo ardiente, una mente positiva y un plan perfecto si no nos ponemos en movimiento. Claro, la acción es la que materializa los sueños. Y hablando de planes, Hill también habla de la importancia de rodearse de un equipo que nos ayude a alcanzar nuestras metas. Me recuerda a su concepto de mastermind. Exacto, el mastermind. No se trata solo de colaborar, sino de crear una sinergia, una fuerza conjunta que impulse el éxito. Es interesante cómo Hill resalta la importancia de la armonía en el equipo. ¿Armonía en qué sentido? En el sentido de que cada miembro debe aportar sus talentos y habilidades al conjunto y que debe existir un líder que inspire y guíe al grupo hacia el objetivo común. Un líder con visión, ¿no? Hablando de liderazgo, Hill también nos da algunas claves para desarrollar esta cualidad. ¿Cuáles destacarías tú? Bueno, Hill habla de la importancia del valor, la autoconfianza, el coraje, el autocontrol y la justicia. Cualidades que no se adquieren de la noche a la mañana, sino que se cultivan con la práctica y la experiencia. Cierto, no se trata de un proceso instantáneo, sino de un camino de aprendizaje. No solo se trata de liderar a otros, sino también de liderarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Absolutamente. Ser dueños de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestro destino. Y para eso es fundamental el autoconocimiento. Ese autoanálisis que Hill propone como herramienta para el crecimiento personal y que también mencionábamos antes. Exacto. No solo para el crecimiento personal, sino también para el éxito en los negocios y en la vida en general. Porque, como bien dice Hill, si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder liderar a otros? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. Si no podemos liderar a otros, ¿cómo vamos a poder construir un equipo sólido y cohesionado que nos ayude a alcanzar nuestras metas? Justamente. Es un círculo virtuoso que empieza con el autoconocimiento y se expande hacia afuera, hacia el liderazgo y el trabajo en equipo, llevándonos finalmente al éxito que tanto anhelamos. Hablando de éxito, hay algo que me llama la atención de la filosofía de Hill, y es que no se enfoca solo en la riqueza material. Tienes razón. Hill también habla de la importancia de la riqueza espiritual y emocional. Para él, el éxito no se mide solo por la cantidad de dinero que se tiene en el banco, sino también por la satisfacción personal, la paz interior y la contribución al bien común. Es un enfoque holístico que me parece muy valioso, sobre todo en un mundo tan obsesionado con el éxito material. Es fácil olvidar que la verdadera riqueza reside en nuestro interior y nuestra capacidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a otro punto interesante de la filosofía de Hill. El poder del servicio. La idea de que la mejor manera de crear riqueza es ayudar a otros a resolver sus problemas y a satisfacer sus necesidades. Es decir, que el éxito no se trata solo de tomar, sino también de dar, de crear valor para los demás. Exactamente. Porque como bien dice Hill, la riqueza no se crea en el vacío, sino en la interacción con el mundo y con las personas que nos rodean. Y ahí es en donde la imaginación, la creatividad y la innovación entran en juego. Para encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la humanidad y para construir un mundo mejor y para en ese proceso alcanzar el éxito y la riqueza que tanto anhelamos. Sin duda. Pero como bien sabemos, el camino al éxito no está exento de desafíos. Hill nos advierte sobre los peligros de la indecisión, la duda y el miedo. 3 enemigos internos que pueden paralizarnos y sabotear nuestros esfuerzos. Y que, como ya hemos mencionado, se combaten con el autoconocimiento, la disciplina y la acción constante. Con la determinación de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y de no permitir que nada ni nadie nos impida alcanzar nuestros sueños. Porque, como bien dice Hill, la única limitación real es la que nos imponemos a nosotros mismos. Hablando de limitaciones, hay un concepto de Hill que me genera cierta inquietud.
Te refieres a la transmutación sexual. Exacto. ¿Cómo podemos interpretar esta idea desde una perspectiva moderna? Bueno, como mencionamos antes, debemos tener en cuenta el contexto histórico en el que se escribió el libro. En la época de Hill, la sexualidad era un tema mucho más tabú que en la actualidad. Es cierto. Y es posible que Hill haya querido abordar el tema de la energía sexual desde una perspectiva que fuera aceptable para su época. Quizás. Lo que me parece interesante es que, más allá de la interpretación literal, la idea de canalizar la energía hacia objetivos constructivos sigue siendo válida. Sí, porque todos tenemos una energía vital que podemos usar para crear o para destruir. Y la elección está en nuestras manos. Y hablando de elecciones, Hill también nos recuerda la importancia de rodearnos de las personas adecuadas. De aquellos que nos inspiran, nos apoyan y nos ayudan a crecer. Y de alejarnos de aquellos que nos desaniman, nos critican y nos frenan. Exacto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si queremos alcanzar el éxito, debemos rodearnos de personas que ya lo hayan logrado o que al menos estén en el camino correcto. Y que compartan nuestra visión y nuestros valores. Por supuesto, porque como bien dice Hill, el éxito es un viaje en equipo. Y para llegar a la meta necesitamos compañeros de viaje que nos impulsen hacia adelante. Compañeros que nos ayuden a superar los obstáculos que inevitablemente encontraremos en el camino. Hablando de obstáculos, Hill también nos habla de la importancia de la persistencia. De no rendirnos ante el primer fracaso, sino de aprender de la experiencia y seguir adelante. Porque el fracaso no es el final, sino una oportunidad para empezar de nuevo con más experiencia y sabiduría. Y con la convicción de que si seguimos intentándolo, eventualmente alcanzaremos el éxito. Y cuando lo hagamos, la recompensa será mucho mayor por haber superado todos los desafíos que encontramos en el camino. It's way. Porque habremos demostrado que somos capaces de lograr lo que nos proponemos sin importar las circunstancias. Esa es la verdadera esencia del éxito. La capacidad de convertir nuestros sueños en realidad y de vivir una vida plena y significativa llena de propósito y de logros. Y de contribuir al bien común dejando un legado positivo en el mundo. Algo que sin duda vale la pena perseguir. Con pasión, con determinación y con la convicción de que si seguimos los principios de piense y hágase rico, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Hay un principio que Hill menciona repetidamente a lo largo del libro y que me parece fundamental. Te refieres al poder de la mente. Exacto. Hill nos recuerda que nuestra mente es una herramienta poderosa que podemos usar para crear o para destruir. Y que la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra vida. Si pensamos en positivo, atraeremos experiencias positivas. Y si pensamos en negativo, atraeremos experiencias negativas. Es una ley universal que se aplica a todos los aspectos de nuestra vida y que nos invita a ser conscientes de nuestros pensamientos y a elegir aquellos que nos conduzcan hacia el éxito y la felicidad. Y hablando de felicidad, Hill también nos habla de la importancia de la gratitud, de apreciar lo que tenemos y de enfocarnos en lo bueno de la vida. Porque la felicidad no se encuentra en la posesión de cosas materiales, sino en la actitud que adoptamos ante la vida y en nuestra capacidad de encontrar la belleza y la alegría en las pequeñas cosas. Y las grandes, por supuesto. Hablando de grandes cosas, Hill también nos habla de la importancia de tener un propósito en la vida, de encontrar algo que nos apasione y que nos motive a dar lo mejor de nosotros mismos. Y de usar ese propósito como motor para alcanzar nuestras metas. Porque si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos llevará allí. Y si no tenemos un propósito claro, es fácil perdernos en el camino y desviarnos de nuestro rumbo. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto importante de la filosofía de Hill, la importancia de la planificación, de establecer metas claras y de trazar un plan de acción para alcanzarlas. Y de ser flexibles y adaptarnos a los cambios que inevitablemente surgirán en el camino. Porque un plan perfecto es solo un punto de partida. Lo importante es tener una dirección clara y la determinación de seguir adelante sin importar los obstáculos que se presenten. Y hablando de obstáculos, Hill también nos advierte sobre los peligros de la procrastinación, de postergar las tareas importantes y de dejar que el miedo nos paralice. Porque la acción es la clave del éxito y la inacción es la puerta de entrar al fracaso. Ahí es donde la disciplina, la perseverancia y la fuerza de voluntad entran en juego. Para vencer la tentación de la comodidad y del camino fácil. Y para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Porque el éxito no se regala, se conquista. Y solo aquellos que están dispuestos a pagar el precio del esfuerzo y del sacrificio podrán disfrutar de sus frutos. Y ahí es donde entra en juego la fe. La fe en nosotros mismos, en nuestra capacidad de lograr lo que nos proponemos. Y la fe en que el universo nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos si actuamos con determinación y con propósito. Y hablando de propósito, Hal también nos habla de la importancia de la contribución al bien común, de usar nuestro éxito para hacer del mundo un lugar mejor. Exacto, ayudar a los demás, compartir nuestros talentos y dejar un legado positivo en la sociedad.
Para Hill, la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de dinero que acumulamos, sino por el impacto positivo que generamos en el mundo. Es una visión inspiradora que nos invita a pensar en el éxito como algo que va más allá de nosotros mismos. Hablando de visiones, Hill también nos habla del poder de la autosugestión, esa capacidad de programar nuestra mente subconsciente con afirmaciones positivas. Una técnica que, como mencionábamos antes, tiene mucho en común con la visualización creativa y que puede transformar nuestra realidad si la aplicamos con constancia y convicción. Convicción y fe, dos elementos que Hill destaca una y otra vez en su libro. Fe en nosotros mismos, en nuestra capacidad de lograr lo que nos proponemos. Y fe en que el universo nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos si actuamos con determinación y con propósito. Es una idea que nos invita a confiar en algo más grande que nosotros mismos y a dejarnos sorprender por la vida. Hablando de sorpresas, siempre me ha intrigado el concepto de Hill sobre el sexto sentido, esa capacidad de intuición que nos permite tomar decisiones acertadas y anticiparnos a los acontecimientos. Hill lo describe como una especie de conexión con una inteligencia superior que nos guía e inspira. Quizás hoy en día podremos interpretarlo como la capacidad de escuchar nuestra voz interior y confiar en nuestros instintos. Algo que no siempre es fácil en un mundo tan ruidoso y lleno de distracciones. Tienes razón, pero si logramos silenciar el ruido externo y conectar con nuestra sabiduría interior, podemos acceder a una fuente de conocimiento y de poder inimaginable. Y hablando de poder, Hill también nos habla del poder del hábito, de la importancia de crear hábitos positivos que nos conduzcan hacia el éxito. Somos lo que hacemos repetidamente. Si queremos cambiar nuestra realidad, debemos cambiar nuestros hábitos. Y ahí es donde la disciplina, la constancia y la fuerza de voluntad entran en juego. Para romper con los patrones negativos del pasado y crear nuevos hábitos que nos permitan alcanzar nuestro máximo potencial. Exactamente. Y hablando de potencial, Hill también nos habla de la importancia de la educación continua, de la necesidad de seguir aprendiendo y creciendo a lo largo de toda nuestra vida. El conocimiento es poder, y en un mundo tan cambiante y competitivo como el actual, es fundamental mantenerse actualizado y desarrollar nuevas habilidades. Por supuesto. Y hablando de habilidades, Hill también nos habla de la importancia del liderazgo, de la capacidad de inspirar, motivar y guiar a otros hacia un objetivo común. Un liderazgo que implica responsabilidad, la responsabilidad de tener un impacto positivo en la vida de las personas que nos rodean. Para Hill, un verdadero líder no se mide por la cantidad de seguidores que tiene, sino por la cantidad de vidas que transforma. Y hablando de transformación, Hill también nos habla de la importancia de la perseverancia, de no rendirnos ante los obstáculos y los desafíos, sino de seguir adelante con fe y determinación. El éxito no es un destino, sino un viaje. Solo aquellos que están dispuestos a recorrer el camino hasta el final podrán disfrutar de la recompensa. Y hablando de recompensas, Hill nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de dinero que tenemos, sino por la felicidad, la paz interior y la satisfacción personal que experimentamos en nuestra vida. Y por la contribución que hacemos al bien común. El éxito no tiene sentido si no se comparte con los demás y si no se usa para crear un mundo mejor. Creo que con esta reflexión podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Un libro que a pesar de los años sigue siendo una fuente de inspiración y de sabiduría para quienes busquen alcanzar el éxito en la vida. Y que nos recuerda que el poder de crear nuestra propia realidad reside en nuestras manos, En nuestra mente en nuestro corazón. y en nuestra capacidad de acción. Te invitamos a que revisites las ideas que hemos discutido hoy y que las pongas en práctica en tu propia vida. Recuerda, la única limitación real es la que nos imponemos a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en Voces Entre Líneas. Y no olvides suscribirte al canal para acceder a más contenido gratuito. Hasta la próxima.